Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta edición de hoy de Sobre la Mesa, miércoles 14 de enero del 2026, de que voy a estar hablando, analizando, dialogando con ustedes durante las próximas 2 horas. Nueva controversia y daño autoinfligido por la gobernadora. Presentó ayer proyecto que sí prohíbe el aborto, para luego decir hoy que fue un error y que iba a retirarlo, pero entonces Tomás Rivera Chatz dice que lo va a aprobar y ella dice entonces que no lo va a retirar. Otro impuesto escondido en la llamada reforma contributiva. Siguen las controversias y la Junta sigue guardando silencio. Fiscalía Federal en moción con fuerte lenguaje insiste en pedir cárcel para Wanda Vázquez. Junta de Control Fiscal oficialmente se opone en el tribunal a la demanda del gobierno pidiendo la nulidad del contrato de Luma. Senado le cuelga a la gobernadora su proyecto para legalizar las casas de la Parguera, que incluía la de su suegro. Aumenta la incertidumbre sobre los fondos federales para salud, para Medicaid, los fondos de la tarjeta de salud. Departamento de Recursos Naturales le niega a Loíza permiso para proyectos de control de erosión que ya el cuerpo de ingenieros había aprobado y el propio DRNA el año pasado había aprobado. Y si es miércoles, hoy tenemos el panel 3 y contando con Emma Marrero, Alondra Belaval e Ivonne Lozada, donde definitivamente tocaremos el tema del controversial proyecto sobre el aborto enviado por la gobernadora. Hablaremos de ICE, lo que ha sucedido en Minnesota, que los federales allanaron una residencia de una periodista del Washington Post hoy, y que Trump dice que quiere Groenlandia a la buena o a la mala, y los secretarios ministros de Exterior de Groenlandia y Dinamarca acaban de salir de Casa Blanca y no hay ningún tipo de acuerdo. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en Sobre la Mesa, que comienza ahora. Un líder cuya voz conecta historia y actualidad. Su visión clara y experiencia única dan luz a los temas que moldean nuestra nación. Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Nuevamente muy buenas tardes aquí en vivo desde el estudio ATH Móvil Powered by Evertech. Para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son las 3:59, casi las 4 de la tarde, en vivo a través de toda la cadena de Radio Isla 1320, también en vivo gracias a la magia del internet a través de la aplicación móvil de Radio Isla. Hay una versión de audio, hay una versión de vídeo con audio, en vivo a través de radioisla.tv, en el canal de YouTube de esta emisora, en la página de Facebook de Radio Isla y también en vivo la misma transmisión en la página de Facebook de este servidor, facebook.com/acevedovila.net. Bueno, estamos en la semana de la Sanse, todo el mundo que uno se encuentra por ahí. Lo que le pregunta es si va para la Sanse, bueno, pues yo voy, vamos a transmitir jueves y viernes Sobre la Mesa desde allí, desde el Viejo San Juan. Toda la transmisión de Radio Isla 1320 desde las 8 de la mañana hasta las 12, hasta las 6 de la tarde, hasta que termine Sobre la Mesa. Lo estaremos haciendo jueves y viernes allí en la San Sebastián. Bueno, la gobernadora, la sesión legislativa comenzó el lunes. O sea, este es el tercer día. Hoy miércoles es el tercer día de la sesión legislativa como cuestión. De hecho, sesión como tal solo hubo el lunes. Y la gobernadora, en una estrategia de gobierno y de política y de comunicaciones inteligente, decidió iniciar con el tema de la reforma contributiva, que tiene unos problemas y hoy voy a hablar de eso. Pero, en términos generales, es una... Primero, se está discutiendo una propuesta de la gobernadora, reforma contributiva. El contenido de la reforma, en grandes rasgos, es positivo para la gente. Hay unas controversias que las hemos ido analizando y hoy tengo que hablar de ella. Y la gobernadora se fue de Media Tour para hablar de la reforma contributiva. Y ayer de la nada, sin ningún anticipo, sin ninguna explicación, de la nada, la Fortaleza envía un proyecto de ley al Senado 12 de enero del 2026, lo envió entonces el lunes,
PDLS 2923, que le voy a leer lo que dice. Enmienda, le voy a leer la parte sustantiva, ahorita voy a la exposición de motivos porque desmiente a la gobernadora. Se enmienda el artículo 92 del Código Penal, que es el de asesinato, que define lo que es asesinato. Y el artículo 92 dice hoy, asesinato es dar muerte a un ser humano a propósito, con conocimiento o temerariamente. Y la propuesta de la gobernadora es añadirle la siguiente oración. Para propósitos de este capítulo, ser humano incluirá al concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno. Esto inmediatamente generó grandes controversias, porque no había en la exposición de motivos, que voy a ir a eso cuando pasemos el video de lo que dijo la gobernadora esta mañana y todo lo que ha pasado hoy. No hay ninguna explicación de por qué estaban enviando esto. Y cuando uno lo construye jurídicamente, esta medida viene luego de que el año pasado se aprobaron 2 proyectos de ley. Uno, el famoso proyecto de el Nasciturus, y otro, lo que se conoce como la ley Keisler-Madeleine, que es la ley 166 del año pasado, firmada por la gobernadora, que es la ley que dice que si, voy a entrar en términos generales, en la definición de asesinato en primer grado. Una cosa es cómo tú defines asesinato. Luego, asesinato en primer grado. Ahí se enmendó para incluir situaciones como esta joven que fue asesinada por el boxeador o exboxeador Verdejo, y que estaba embarazada, y que bajo el estatuto federal, si tú matas, asesinas a una mujer y ella está embarazada y también el feto pierde la vida, pues es una agravante en el modelo federal. Eso no lo teníamos en Puerto Rico y se aprobó esa ley. Eso ya está legislado. La gobernadora envía este proyecto ayer, que ya se lo acabo de leer. Y yo tengo que decirle, lo estuve analizando ayer, lo estuve analizando con la licenciada Zoela Boy. Fuimos para atrás y para adelante, tratando de encontrar alguna explicación, porque se nos decía, no, esto tiene que ver con la ley de Keisler, pero... Y se debe analizar por abogado y penalista. Yo no soy abogado criminalista. Pero el problema es que el proyecto enmienda la definición de asesinato. Entonces, todo lo que es, voy a volvérsela a repetir, todo lo que es asesinato, dar muerte a un ser humano a propósito, con conocimiento o temerariamente, eso es asesinato. A eso le añade, para propósito de este capítulo, ser humano incluirá al concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno. En otras palabras, todo el que le dé muerte a un concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno comete asesinato. El próximo artículo, el 93, es el que define lo que es asesinato en primer grado. Y ahí es que está la enmienda de Keisler. Pero ¿saben lo que dice el artículo 93 en su última oración? Que todo aquello que no sea asesinato en primer grado, pero que sea asesinato, es asesinato en segundo grado. Y la única forma de construir este proyecto enviado por la gobernadora ayer es que si ocurre un aborto que no es natural, ya sea porque un doctor lo hizo, porque una mujer de alguna forma tomó un medicamento, lo que sea, es asesinato en segundo grado. Porque está en la definición de asesinato. Y entonces, si es que el feto muere porque asesinan a la madre, bueno, pues entonces es asesinato en primer grado. Todo esto generó una seria controversia y la gobernadora habló temprano en la mañana y tenemos el vídeo, fue precisamente en Tele 11, ponme el vídeo ahora. El proyecto del Senado 923. Quiero que con la asistencia de producción en pantalla pongamos, ¿verdad?, parte de lo que dice esta propuesta, ¿verdad?, que se presentó ayer. Esto es un proyecto de administración y hay personas que apuntan a que esto viene a ilegalizar el aborto. Mira, ¿Cuál es su postura? Yo me alegro que lo traiga.
este proyecto se confeccionó antes de que se aprobara la ley del nacimiento. Así que yo voy a pedir que ese proyecto se retire porque ya eso es ley. Ya eso es ley. De hecho, cuando se aprobó la ley de Carla Marlene, lo que hace es que si alguien asesina, mata a una mujer embarazada, pues tienes la pena de asesinato, pero está embarazada, no te contaba el feto como, ¿verdad? Como un segundo asesinato. Cuando aprobé el año pasado la ley de Carla Marlene, ahora cuenta como un doble asesinato. Así que eso es lo mismo que estamos viendo aquí. Así que ya es ley, ya eso está ahí. Eso forma Así que descartado por completo esto. Sí, pero porque ya es ley. Por eso las mujeres en Puerto Rico van a poder seguir abortando. La ley de Carla Marlene establece el límite de semanas que se puede hacer con las recomendaciones, ¿verdad? Médicas, así que no cambia ese estatuto y eso está en esa legislación. Se aprobó el semestre pasado y fue de autoridad del Senado de Puerto Rico. Hablar del tema de estatus. Bueno, primero la gobernadora ahí dijo que lo iba a retirar. Eso fue temprano en la mañana. Pero la gobernadora dice que este proyecto se había preparado antes que se aprobara el del Naciturus. Con todo respeto, gobernadora, usted no leyó el proyecto que usted envió a la Fortaleza ayer. Porque le voy a leer la exposición de motivos. La exposición de motivos hace referencia a las dos leyes, gobernadora. Exposición de motivos. La ley 166-2025, conocida como la ley Keishla-Madeleine, entre otras disposiciones, tipifica como asesinato en primer grado cuando se da muerte a propósito y con conocimiento a una mujer embarazada, resultando además en la muerte del concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno. Por su parte, la ley 183 del 2025, entre otras cosas, enmendó el artículo 67 del Código Civil para reconocer el concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno como ser humano y persona natural. En ánimo de mantener coherencia entre las disposiciones civiles y penales, es necesario hacer constar y definir en el Código Penal vigente que el asesinato contra un ser humano incluye al concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno. Gobernadora, usted envió este proyecto luego de que se aprobó el del Nacituro para, repito lo que dice la exposición de motivo, definir el Código Penal vigente que el asesinato contra un ser humano incluye al concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno. Luego de que la gobernadora dijera que lo va a retirar, aunque no dijo la verdad sobre lo que decía el proyecto de ley y cuándo se preparó el proyecto de ley. Luego de eso, Tomás Rivera Chat, aprovechando la coyuntura, puso uno de sus Buenas tardes Puerto Rico. El PDLS 923 que presentó la gobernadora y tipifica como un doble asesinato cuando se priva de la vida a una mujer embarazada, tiene los votos para aprobarse y lo aprobaremos. Este proyecto no tiene nada que ver con el tema del aborto, el cual a propósito yo restringiría aún más. Bueno, el 923, el que enviaron ayer, no es el que tipifica como doble asesinato, es la ley que ya se aprobó. Y Tomás Rivera Chat, desafiando a la gobernadora, la información que tenía antes de entrar aquí es que ya se había pedido el descargue del proyecto y que hay una alta posibilidad de que sin vistas públicas, sin análisis jurídico, sin nada, se apruebe. Y entonces la gobernadora se echó para atrás. Gobernadora desiste de retirar el proyecto sobre muerte del concebido y específicamente la gobernadora dice, citando a Noticel de Santiago Omar Escobar Colón, cita textual a la gobernadora, yo dije que se podía retirar. No, ella dijo en el video, voy a pedir que se retire. El video de hoy por la mañana en Tele 11. Pero la secretaria de Justicia nos dijo que no está mal, que el proyecto se radica, así que lo dejamos ahí para que se evalúe. Expresó González al responder directamente si el proyecto sería retirado o no. Esto lo voy a analizar con mayor profundidad en el panel a las 4 de la tarde. Pero de mi parte, en conclusión, si eso se convierte en ley, es plausible, posible que un fiscal o una fiscal, un juez o una juez interprete que en Puerto Rico un aborto no natural, un aborto inducido, es asesinato en segundo grado. Y que lo que es asesinato en primer grado es la muerte del feto cuando se asesina a la madre, a la gestante. Esa es la realidad jurídica de lo que están aprobando. Eso es número uno. Número dos, la gobernadora nuevamente se contradice. Y dice que el proyecto se hizo antes del nacituro y el proyecto cita en la ley del nacituro.
Número 3, si lo que dijo la gobernadora por la mañana es verdad, pues la gobernadora tiene que votar a alguien en la fortaleza. Y finalmente, ¿a quién rayos se le ocurrió en la fortaleza que la semana que la gobernadora estaba en su Victory Tour sobre reforma contributiva, enviaran un proyecto sobre el aborto que no tenía ninguna urgencia? Es más, si lo querían hacer, lo podían hacer la semana que viene, dentro de 2 semanas, dentro de 3 semanas. Más allá de la cuestión de los derechos de la mujer, que lo vamos a discutir a las 4 de la tarde con el panel 3 y contando. Para mí, este episodio de hoy es la muestra más clara de que estamos ante un gobierno altamente incompetente. No hay forma de explicar el envío de ese proyecto en el inicio de la sesión, cuando la gobernadora lo que quería que se hablara era de reforma contributiva. Si la gobernadora no sabía de este proyecto, a alguien tiene que votar en la fortaleza. No hay forma de explicar, no hay forma de justificar. Y obviamente ahora se lo va a aprobar la Cámara, se lo va a aprobar el Senado. Y como he dicho anteriormente, yo quisiera saber dónde están los estadistas, los y las estadistas de pensamiento liberal y que quieren defender los derechos, genuinamente los derechos de las mujeres, ante la agenda claramente antimujer, antiderechos del alto liderato actual del PNP, porque este no es el mismo PNP de hace unos cuantos años atrás. Bueno, y en el tema que la gobernadora sí quería hablar, el tema de la reforma contributiva, pues nuevamente, según pasan los días, en lugar de aclararse el escenario, se va complicando. Todavía no nos han dicho con certeza y con claridad de dónde van a salir los 500 o 600 millones de dólares para financiar la reforma. Ya hoy el periódico El Nuevo Día recoge la noticia de que ya están hablando, imagínense, de posponer la fecha del 15 de abril. ¿Por qué? Porque están improvisando. Ahí está la titular del periódico El Nuevo Día: gobierno podría extender fecha para radicar planilla. La gobernadora quiere que esto tenga vigencia inmediata, que usted cuando rinda la planilla tenga el beneficio contributivo. Pero el proyecto apenas se acaba de enviar. Y esto requiere todas unas modulaciones y unas preparaciones en Hacienda. Pero la gobernadora, como está desesperada en darle buenas noticias al país, pues está dispuesta inclusive a mover la fecha del 15 de abril, para lo cual requiere legislación. Porque no estamos ante un desastre natural, no estamos ante una pandemia. Y les recuerdo, la gobernadora dijo que esto se iba a aprobar en la primera sesión del año pasado. Luego dijo que se iba a aprobar en la segunda sesión. Y ahora lo envían y a este momento nadie sabe cómo se va a pagar. No solamente eso, ya el tema de el tema de la eliminación de la exención contributiva al IBU en los equipos solares se ha convertido en controversia. Periódico El Vocero: a discusión eliminación de exención contributiva a equipos solares. La posibilidad ha generado inquietud entre los dueños y arrendadores de estos sistemas y entre legisladores. Eso fue ayer, recogido en el periódico El Vocero de hoy. Pero ya Tomás Rivera Chat, periódico El Vocero también: en desacuerdo Rivera Chat con impuesto a energía en reforma contributiva. O sea, en 3 días, ya el liderato legislativo del propio PNP está poniendo en duda una de las fuentes, de las poquitas que nos han identificado. De las poquitas fuentes que nos han identificado, ya Tomás Rivera Chat ha dicho que tiene serias dudas. Pero vamos entonces a lo que ha sido la gran interrogante. ¿De dónde se va a pagar los alivios contributivos? El periódico El Nuevo Día, en su edición digital, publicó hoy una nota que trata de contestar esa pregunta con ese nombre, precisamente con... Voy aquí buscándola. Con el título: ¿de dónde saldrán los 550 millones para implantar la reforma contributiva? Jefe de la Oficina de Gerencia y Presupuesto lo explica.
Y por primera vez nos tratan de dar una tabla que yo la voy a revisar con ustedes. 30 millones de dólares provendrían de eliminarle la exención tributaria a los autos híbridos o plug-in. Eso lo habíamos dicho, pues ya sabemos que eso produce 30 millones. 18 millones saldrían de eliminar la exención al impuesto de ventas de uso a equipos y accesorios solares. O sea, lo de las placas produce 18 millones nada más. Pero miren este renglón, que por eso yo llamo que hay un impuesto escondido. Y ese, si lo puedes ponchar en la pantalla, los que estén viéndolo en vídeo también. 280 millones de dólares saldrían de eliminar un descuento de 5 a 8% establecido en la Ley 257 del 2018. Este estatuto le concede a todo contribuyente, dependiendo de su tasa tributaria, una reducción, explica Rivera Berríos. Ese es el director de OGP. La premisa del gobierno es eliminar el descuento al amparo de que concederá una reducción en las tasas contributivas. 280 millones de dólares. Es un nuevo impuesto. Van a eliminar unos descuentos tributarios de la reforma contributiva de Ricky Rosselló y el PNP del 2018. Esto no lo explica esta pequeña oración, pero todo tiende a indicar que los que van a salir en salchichao son los que tienen autoempleo o servicios profesionales, tanto individuales como corporaciones. Y les tengo que decir que 280 millones de dólares es un montón de dinero. En otras palabras, ahí hay un impuesto nuevo. Igual que lo de las placas solares es un impuesto nuevo, pero ese nada más da 18 millones. El de los carros híbridos y los carros eléctricos, que da 30 millones, es un impuesto nuevo. Aquí hay un impuesto nuevo. O sea, tienen que ser miles, porque para que produzca 280 millones de dólares, hay miles de contribuyentes que desde el 2018 se han beneficiado de un descuento de entre 5 a 8% por la ley de reforma contributiva de Ricardo Rosselló y el PNP, que se lo van a quitar. Y entonces miren que el próximo, 200 a 300 millones provendrán de reducción en gasto en el gobierno, particularmente en contratos. A esta fecha mandaron el proyecto y todavía no pueden decir cuánto. O sea, ¿cómo tú vas a legislar y quieres que entre en vigor inmediatamente? Y el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto dice, bueno, 200 o 300 millones serán de ahorros en las agencias. Pero entonces, para confundir a uno más todavía, en Noticel, el secretario de Hacienda, puedes poner eso en pantalla ahora, dice, Hacienda descarta recortes a agencias para costear reforma contributiva. Y ahí sí que yo me perdí. Por momentos pienso que de verdad lo que quiere este gobierno es que la Junta de Control Fiscal le diga que no. Porque esto es una jeringonza. Nota de Santiago Omar Escobar en Noticel. La propuesta de reforma contributiva no se financiará mediante recortes directos ni la eliminación de agencias gubernamentales, dice el secretario de Hacienda. Hemos visto partidas de presupuesto que se establecen al inicio del año fiscal y no se utilizan en su totalidad de manera recurrente. Podemos llegar al mismo balance reduciendo partidas de gasto. En efecto, no utilizamos. Pues, señor secretario, tienes que recortar el presupuesto. O sea, si usted tiene una partida que nunca se usa y esa agencia recibe 100 millones y la partida es de 10 millones, pues usted tiene que bajar el presupuesto a 90 para que el presupuesto cuadre. No hay forma de entender lo que están proponiendo. Y entonces, ya Tommy, que quizás es el más hábil de todo, ya él sabe que esto es un show para pelear con la Junta de Control Fiscal. También en Noticel, Rivera Chat anticipa, dará la pelea contra la Junta por reforma contributiva. El líder senatorial defendió que el análisis fiscal realizado por el gobierno tuvo como objetivo beneficiar principalmente a la clase trabajadora. Entonces, cuando usted lee la nota, vamos a pelear. ¿Con qué? La Junta tiene poderes plenarios y yo no la estoy defendiendo, pero ya Tomás Rivera Chat está aceptando que no se lo van a aprobar. El presidente del Senado anticipó que la legislatura dará la pelea.
Entonces, explica lo que todos sabemos, que la Junta ha querido que esto sea revenue neutral. Que si tú das $10 por un lado, recojas $10 en otro lado. Y cuando le preguntan, ajá, ¿y cómo va a dar la pelea? Ah, pues vamos a dar la pelea. Ante la pregunta sobre si será necesario un nuevo proceso de diálogo con la Junta para lograr el aval final de la reforma contributiva, Rivera Chatz fue categórico al anticipar un choque directo con el ente fiscal. Esa pelea se va a dar. ¿Y quién la va a ganar? Con todas estas contradicciones, donde a esta fecha no pueden explicar bien de dónde van a salir los dineros, donde el propio Tommy ya le tumbó una de las fuentes de ingresos, donde les acabo de decir que hay $280 millones que salen de un nuevo impuesto que no le han explicado a nadie, y que entonces el secretario de Hacienda dice que los ahorros no van a salir de recortes en los presupuestos de las agencias. Se la están poniendo facilita para que la Junta le diga, mire, honestamente no podemos aprobar esto. Regreso con más luego de la pausa. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos en los que cocinas. Por eso te recomiendo mi línea Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Lo distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, donde además encuentras utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia y el mejor precio. Pídelos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, la empresa puertorriqueña con más de 50 años sirviéndote a ti. Gramas lindas, gramas, plantas, palmas y todo para tu jardín. En Dorado, 796-1386. 796-1386. Gramas lindas, excelente calidad y servicio insuperable. 796-1386. Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales, con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son las 4:27 de la tarde de hoy, miércoles, mitad de semana, miércoles 14 de febrero. Aquí continúa en vivo, como todos los días, de lunes a viernes, desde las 4 de la tarde hasta cerca de las 6 de la tarde. Bueno, en el camino hacia la vista de sentencia contra Wanda Vázquez y los otros dos coacusados que se declararon convictos, la saga continúa. Recordarán que me parece que fue la semana pasada, los abogados de Wanda Vázquez le presentaron a la jueza Silvia Carreño una moción en la que le solicitaban que eliminara del récord todas las alusiones que hacía la fiscalía a diferentes hechos y que alegaba que la solicitud de la fiscalía de que la sentencia fuera de 12 meses de cárcel violaba el acuerdo en el cual habían llegado, mediante el cual la exgobernadora se había declarado culpable de un delito menos grave. Bueno, pues la Fiscalía Federal, en un lenguaje fuertísimo, ahí tienen la historia del periódico El Nuevo Día, Fiscalía Federal insiste en condena de 1 año de cárcel para Wanda Vázquez. Recomendación está basada en la naturaleza, circunstancias y seriedad del cargo por el que la exgobernadora será convicta. Y con un lenguaje muy fuerte que le presentan a la jueza en un escrito ayer, los fiscales le dicen, número uno, que no han violado el acuerdo, que los 12 meses es lo que está dentro del marco de lo que permiten las guías federales, pero usa un lenguaje, tengo que decirle, muy fuerte. Ahora estoy leyendo de Noticel, de la nota de Oscar Serrano, obviamente la moción es en inglés, pero traducida por Oscar al español. Miren lo que dice Fiscalía Federal. La acusada sigue desplegando un desprecio temerario por la verdad,
Para empeorar, no cree que son serias las violaciones de financiamiento de campaña que corrompen el proceso electoral y causan daño intangible al pueblo de Puerto Rico. Cita textual. Los Estados Unidos han pedido una sentencia que está específicamente permitida bajo los términos expresos del acuerdo de culpabilidad. Es Vázquez Garcet la que ha culpado a otros. Recuérdese que cuando la gobernadora salió, adentro se declara culpable. Le dice a la jueza Silvia Carreño que acepta toda la responsabilidad. Y cuando sale le dice a la prensa que ella no hizo nada malo y que todo esto fue culpa de su staff de campaña. Regreso a la moción. Los Estados Unidos han pedido una sentencia que está específicamente permitida bajo los términos expresos del acuerdo de culpabilidad. Es Vázquez Garcet la que ha culpado a otros, tergiversando el derecho, no ha aceptado responsabilidad y procura ser sentenciada sin que el tribunal tome en cuenta los hechos de este caso o el quién, qué, dónde, por qué, cuándo y cómo de esta violación al financiamiento de campañas políticas. Cuando hace referencia a las alegaciones de los abogados de Wanda Vázquez, dice, la Fiscalía subraya que el lenguaje explícito del acuerdo, el cual sus abogados negociaron cuidadosamente, es que la exgobernadora aceptó el donativo prometido. Así que hay un periodo de larga espera de la gobernadora, la exgobernadora. La sentencia es el 29 de... El Fiscalía usa la expresión de que Wanda Vázquez trata de tapar el sol con la mano. Obviamente todo esto está traducido del inglés al español. Yo no sé lo que va a hacer la jueza Silvia Carreño, pero yo que al principio pensé que no había la más mínima posibilidad de que Wanda Vázquez pasara ni un solo día de cárcel. Es evidente que llegaron a un acuerdo con las altas esferas allá en Washington, pero que Fiscalía Federal aquí en La Chardón no está muy contenta con ese acuerdo. No lo van a decir así. Y es evidente que las expresiones de Wanda Vázquez al salir del tribunal el día que se declaró culpable no fueron del agrado de la Fiscalía Federal, y es evidente que las mociones presentadas por los abogados de Wanda Vázquez, incluyendo una donde decían que el acuerdo en Washington fue porque el caso se había desmoronado y que Fiscalía admitió que no tenía cómo probar el caso, lo que han provocado es unas reacciones muy fuertes de Fiscalía Federal. ¿Qué va a hacer la jueza? Yo no sé. Yo les recuerdo que sí. Quiero recordarles, cuando se anunció el acuerdo, la jueza hizo unas expresiones desde el estrado un poco sorprendida. Y usó la expresión, si mi memoria no me falla, de que lo que le van a dar es una palmadita en la espalda. Y también les recuerdo que la defensa de Wanda Vázquez presentó una moción de desestimación extensa que fue analizada por la jueza Silvia Carreño, y la jueza Silvia Carreño denegó la desestimación. Todo esto antes del acuerdo que ya todos sabemos que se obtuvo por la intervención de un abogado de Herrera Bellutini, el banquero venezolano, que había sido abogado de Donald Trump y que había trabajado con la actual secretaria de Justicia. Y también sabemos que la hija de Herrera Bellutini, antes y después del acuerdo, le dio un total de $3.5 millones al comité de campaña de Donald Trump. Así que sabremos el 29 de enero, pero contrario a lo que yo mismo había pensado, de que no había ninguna posibilidad de que Wanda Vázquez pasara un día de cárcel, la posibilidad está ahí. ¿Qué va a hacer la jueza Silvia Carreño? Ninguno de nosotros lo sabe. Bueno, y la Junta de Control Fiscal oficialmente le dijo a la jueza Taylor Swain, número 1, que ellos van a intervenir en el pleito de nulidad que presentó el gobierno de Puerto Rico para anular, porque no es cancelar, anular el contrato de Luma. Y básicamente dicen que si se anulara el contrato de Luma, leo del periódico El Nuevo Día, titular, Junta Fiscal augura caos si se anula contrato de Luma. Entre otras cosas, una nota de Manuel Guillama Capella, le dicen a la jueza Taylor Swain
que si se fuera a anular, y en esto, el problema que tiene la gobernadora con esta teoría legal, que la teoría no es descabellada en términos de qué fue lo que sucedió en el 2022. El problema es que si algo es nulo, todos los demás actos después no tienen ninguna validez jurídica. Y la Junta un poco lo que está diciéndole, oye, si esto se anula, todo lo que hizo Luma, en términos de decisiones, pues no tiene ningún valor, pero para propósitos nuestros. Ya la Junta se alineó. Tengan esto detrás de la mente en términos de reforma contributiva. O sea, la Junta, en lo que es el tema más importante para la gobernadora, su promesa de campaña más fuerte, que es sacar a Luma, la Junta se le enfrentó. Y está diciendo que si se diera lo que el gobierno está pidiendo, habría un caos. Solamente quiero decirles que los billboards de la gobernadora de que Luma se va o que ya empezó el proceso para que Luma se fuera, no eran correctos. El proceso no ha comenzado. ¿Qué hará la jueza Taylor Swain? Tampoco sabemos. Para que estén claros, en esta etapa la jueza no va a decidir. Lo primero que entiendo que la jueza va a decidir es si acepta la intervención de la Junta de Control Fiscal. Si la acepta, a mi entender, nos va a dar una señal de que está inclinada a quedarse con el caso. Porque una vez acepte a la Junta como parte del pleito, la Junta pasa a representar al gobierno de Puerto Rico. Y entonces es un caso medio extraño donde el gobierno, que es el demandante, está representando por alguien que no cree en la teoría del demandante. Pero el primer paso es, se acepta que la Junta intervenga. Segundo paso es decidir si se queda o no se queda con el caso. Si no se queda con el caso regresa a los tribunales de Puerto Rico. Si se queda con el caso se litiga en el Tribunal Federal con la Junta como actor principal en este escenario jurídico. Así que no es sorpresa de que la Junta iba a intervenir, no es sorpresa de que la Junta se fue del lado de Luma, pero, y todo esto lo sabía la gobernadora, igual que sabía que la Junta se va a oponer a la reforma contributiva. Y ojalá yo me equivoque con lo de la reforma contributiva. Pero esa es la estrategia que ha seguido la gobernadora. Y en tema, volviendo a temas de las luchas entre el Senado y la gobernadora, ustedes recordarán que uno de los primeros 5 proyectos que envió la gobernadora en enero del año pasado era el proyecto sobre las casas de la Parguera. Después que apareció aquella orden administrativa por orden divino que archivó el caso de los suegros, que fue el primer acto gubernamental de su gobierno, un acto para beneficiar a su familia, la gobernadora no se quedó ahí y presentó un proyecto de ley para validar, legitimar, legalizar lo que le llaman allá las casetas. Que yo sepa, no hubo acción de la Cámara. Esto es también interesante. Que yo sepa, no hubo acción de la Cámara, tampoco hubo acción del Senado. Sin embargo, trascendió ayer, el periódico El Nuevo Día lo levanta en la página 8, y hoy estuvo por aquí con Mili Méndez el senador independiente Eliezer Molina y lo validó, de que el Senado le va a emitir un informe negativo, y cuando tú emites un informe negativo, el proyecto está colgado. Eliezer Molina no quiso decir hoy el contenido del informe porque el informe todavía no es público, pero en El Nuevo Día citan a la senadora, una de las vicepresidentas del Senado, Marisa Jiménez del PNP, y miren lo que ella dice. Vi ayer lunes el informe y observé que la razón era que no habían bajado los memoriales que se les solicitaron a las agencias y por eso se estaba emitiendo un informe negativo. Como es un proyecto de administración, se rechazó el proyecto de la Cámara de Representantes y la versión del Senado. A ambos se le dieron informes negativos. Ok. Si las agencias de la rama ejecutiva que dirige Jennifer González no presentaron memoriales para defender el proyecto de la Parguera que la gobernadora presentó, pues señores, ¿qué es lo que está pasando aquí? Empecé el programa diciéndole
que más allá de las discusiones sustantivas sobre el proyecto del aborto, lo que evidencia el proyecto del aborto es una fortaleza disfuncional, una fortaleza donde lo que hay es incapacidad, donde no hay profundidad intelectual. Y si ahora nos enteramos que las agencias del Ejecutivo no enviaron al Senado los memoriales que se le pidieron para defender el proyecto de la gobernadora de La Parguera, pues honestamente yo no sé qué es lo que hace Francisco Domenech como secretario de la Gobernación. Quizás están más pendientes de los contratos que de la gestión gubernamental. Regreso con más luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son las 4:44 de la tarde. Te recuerdo que esta edición de Sobre la Mesa y todas las ediciones de Sobre la Mesa se retransmiten a las 10 de la noche por el canal 85 de Liberty Cable TV. Además, encontrarás esta edición de hoy, más tarde hoy, quizás mañana, en todas las plataformas que permiten escuchar podcasts a través del internet. Estará en Spotify, Apple Podcasts, Google Play, la sección de podcast de Radio Isla 1320, y también la encontrarás en mi canal de YouTube. Si no te has suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que lo hagas. En el buscador escribes mi nombre, Aníbal Acevedo Vilá, te va a llevar a mi canal, le das ahí a la campanita, cling, y quedas registrado. Eso es gratis, y de esa forma recibirás un aviso cada vez que haya un episodio, un programa más de Sobre la Mesa o algún otro video que se haga disponible en mi canal de YouTube. Bueno, regresando a los temas locales y los temas que nos incumben de día a día. Los que me han seguido desde el lunes con el análisis de la reforma contributiva, les he dicho que hay para mí, si yo fuera gobernador en este momento, yo tendría una seria preocupación con qué va a pasar con los fondos de salud que nos da el gobierno federal para Medicaid, que es lo que financia la tarjeta de salud. ¿Por qué? Porque la asignación que se nos dio bajo el gobierno de Biden termina el 30 de septiembre de este año. Y para que tengan una idea de lo que estamos hablando, si no legislaran nada, y yo no estoy diciendo que no van a legislar nada, pero si no legislaran nada, en lugar de 4.200 millones de dólares en fondos federales que recibimos en los pasados 3-4 años, estaremos recibiendo solamente 500 millones. No solamente eso. Ahora, de cada dólar, déjame ver cómo le explico, de cada dólar que el gobierno federal nos da, Puerto Rico tiene que poner 24 centavos. Si no se legisla ahora, por cada dólar que se gaste en los programas de salud de Medicaid, Puerto Rico tendría que poner 45 centavos. O sea que el pareo, para poder accesar los fondos federales, tenemos que meter más dinero nuestro. Por eso es que yo creo que ponerse a regalar o a devolverle a la gente, lo que usted quiera llamar, o sea, reducir los ingresos del gobierno en estas circunstancias es altamente peligroso, porque si llega octubre y tenemos una crisis de salud, el gobierno de Puerto Rico va a tener que buscar los dineros para inyectárselo al sistema de salud para que no colapse. Y si me preguntaran a mí, yo creo que lo más prudente sería hacer una reforma contributiva una vez se aclare la incertidumbre sobre Medicaid. O sea, para esta misma fecha del año que viene, ya eso se debe haber aclarado y sería mucho más fácil. Tendríamos una estabilidad financiera desde el punto de vista gubernamental y se podría hacer una reforma como la que está proponiendo la gobernadora. Pues hoy, curiosamente hoy, a las 10:24 de la mañana, José Delgado en El Nuevo Día publica una nota que estará, me imagino, mañana en los periódicos. Líder demócrata teme que el potencial gigantesco abismo fiscal de Medicaid en Puerto Rico no se resuelva hasta el 2027. El Comité de Energía y Comercio es el que tiene jurisdicción. Está en manos de los republicanos. Pero miren lo que dice el presidente de ese comité, Brett Guthrie, que dice cosas bien bonitas de Jennifer. Dice José Delgado:
El presidente del Comité de Energía y Comercio, el republicano Brett Guthrie, reconoce que tiene que buscar una solución al abismo fiscal de Medicaid en Puerto Rico, que se producirá en octubre del 2027, aunque por el momento no tiene un calendario preciso. Hay que buscarlo, pero yo no tengo solución. Su contraparte, el demócrata Frank Pallone, líder de la minoría y expresidente de esa comisión, piensa que la mayoría republicana no ha mostrado interés en actuar y prevé que el asunto caiga en manos de su caucus, que apuesta será mayoría en enero del 2027. Ojalá y los demócratas ganen. Pero en teoría se supone que esto se apruebe durante este año fiscal para que afecte el próximo año fiscal. 1.3 millones de personas se benefician de la tarjeta de salud en Puerto Rico. Mire lo que dijo el líder republicano. Es un asunto que queremos atender este año. No he establecido el calendario, pero trabajaré con la gobernadora Jennifer González, que fue una gran integrante de este cuerpo legislativo y la conozco. Vamos a trabajar para encontrar una solución para Puerto Rico. Encontrar una solución. No dijo, vamos a trabajar para mantener el nivel de financiamiento federal en Puerto Rico. El demócrata dice, no hemos tenido ninguna cooperación de los republicanos. Estamos comprometidos a atender esto, pero pienso será cuando seamos mayoría. Obviamente, si los demócratas ganaran, claro, con Donald Trump. O sea, cuando Donald Trump fue presidente la otra vez, hubo un momento en que el Congreso logró un acuerdo, estoy aquí ahora de memoria, de creo que eran 4 años, y Donald Trump dijo que si eran 4 años para Puerto Rico, no, que se lo bajaran a 2 años nada más. Así que, aun si los demócratas ganan, obviamente el escenario cambia. Pero lo que les quiero apuntar es que la incertidumbre sobre qué va a suceder con los fondos para el sistema de salud es real. Y debería afectar todas las demás decisiones que tome el gobierno de Puerto Rico sobre asuntos presupuestarios, particularmente decisiones a largo plazo. Porque no nos podemos dar el lujo, y como yo he explicado anteriormente, ya si usted tiene un plan de salud privado, no se crea que esto no tiene nada que ver con usted. Si usted tiene un plan de salud privado en Puerto Rico, luego de la privatización de Pedro Rosselló de los sistemas de salud, con algunas excepciones, todos los hospitales, todos los laboratorios, casi las farmacias de la comunidad aceptan los planes privados y el plan del gobierno. Y si colapsara, porque hubiese una reducción significativa en los fondos de salud federal, se va a afectar todo el sistema de salud en Puerto Rico. Veremos a ver, pero yo no veo un compromiso claro, ni como dice el propio presidente de la comisión, el republicano, no hay un calendario de cómo atender este tema. Y antes de irme a la pausa, no me están sonando la musiquita, la alcaldesa de Loíza, Julia, es una de las líderes, pues yo diría, de mayor impacto que hemos tenido aquí en Puerto Rico en tiempo reciente. Y ayer hizo una conferencia de prensa, muchos de ustedes recordarán, porque ella es bien activa, que el año pasado hubo unos problemas de erosión serios en Loíza, que casi se metieron dentro de una comunidad y destruyeron unas carreteras. Fue más o menos para esta fecha el año pasado. Y Julia pues rápido se activó y propuso un remedio con los dineros que tiene el municipio, que no es millonario, es un municipio pobre. Y entonces, inicialmente le pidieron un permiso temporero al Departamento de Recursos Naturales. En aquel momento el nuevo secretario le dio el permiso, pero necesitaban un permiso del Cuerpo de Ingenieros. El Cuerpo de Ingenieros es uno de los organismos más burócratas que existe, pero finalmente el Cuerpo de Ingenieros sacó el permiso hace como 2 meses. Y ya Julia estaba lista
para empezar la obra. Y la semana pasada, el secretario del DRNA, que le había dado el permiso temporero hace un año atrás, 10 meses atrás, se lo negó en una carta en la cual le echa la culpa al cuerpo de ingenieros por una obra que hizo el cuerpo de ingenieros en otro sector de Loíza hace un tiempo atrás. Y como dice el titular del periódico Metro, los loiceños responsabilizan al DRNA de erosión costera en Parcela Suárez, y el periódico Primera Hora tiene un titular, ellos son muy creativos con los titulares, ya lo sabemos, donde dice: erosión entre Loíza y el DRNA, deterioro costero en las Parcelas Suárez lleva un nuevo choque de la alcaldesa y el secretario. Y a mí, le tengo que decir, me cuesta trabajo entender por qué, si ya tiene el permiso del cuerpo de ingeniero, el Departamento de Recursos Naturales le niega el permiso a una comunidad. La alcaldesa lo dice: mire, mi remedio no es el mejor, pero es el único que yo puedo hacer con los recursos que tengo. O sea, si el Departamento de Recursos Naturales tiene otra idea, pues que ponga a los chavos. Y estamos hablando de proteger propiedad y vidas. Y me parece una contradicción que Loíza haya recibido el apoyo del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, del US Army Corps, del Ejército de los Estados Unidos, pero el secretario de Recursos Naturales del gobierno de Puerto Rico se lo haya negado. Me está sonando la musiquita, nos vamos a la pausa y regresaremos a el tema de la controversia con el proyecto sobre el aborto y otros temas en el panel 3 y contando con Emma Marrero, Alondra Belaval e Ivonne Lozada. Regresamos con eso luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son exactamente las 5 de la tarde. Son las 5 de las 5. Ahora en cadena con WLRP 1460. Radio Raíces. Sobre la Mesa en Radio Isla 1320. Aquí de regreso a Sobre la Mesa y ya tengo el panel y yo creo que hoy, yo no sé si el tiempo nos va a dar porque tenemos que hablar también de cosas fuera de Puerto Rico. Está conmigo en orden de cómo están sentadas a mi izquierda Alondra Belaval, Emma Marrero e Ivonne Lozada. Ivonne Lozada e Emma Marrero en el orden en que las tengo sentadas. Buenas tardes a las tres. Buenas tardes. Un placer siempre estar aquí. Bueno, ya el micrófono está por acá botado. El miércoles pasado yo no estuve. Emma no pudo estar y Alondra estuvo vía video y Ivonne estuvo acá con nosotros, pero un placer tenerla a las tres y a las que no había visto en persona, pues feliz año nuevo. Gracias. A Ivonne ya la había visto. Bueno, ayer yo recibo por WhatsApp, yo estaba en el programa, porque sí en el programa lo mencioné y dije que iba a profundizar con ustedes, además no había tiempo. Pues este proyecto de ley que tiene el número del PDLS 923, que enmienda la definición de asesinato. Yo, como les había dicho a ustedes por el mensaje de WhatsApp, para no robarles el tiempo a ustedes, pues hice mi posición, mi análisis. Pero, en resumen, se envía un proyecto de ley por la gobernadora para enmendar la definición de asesinato en el artículo 92 para añadirle a la oración que dice: asesinato es dar muerte a un ser humano a propósito, con conocimiento o temerariamente. Pero le añadirían, para propósito de este capítulo, ser humano incluirá al concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno. Y no hay comunicado de prensa, lo único que hay es una exposición de motivos de 3 párrafos, y la exposición de motivos dice que en ánimos de mantener coherencia entre las disposiciones civiles, haciendo referencia al proyecto del nacituro que se firmó por la gobernadora, y las penales, haciendo referencia a la ley Keishla-Madeleine, que también se aprobó el año pasado, es necesario hacer constar y definir en el Código Penal vigente que el asesinato contra un ser humano incluye al concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno. Explotó la discusión, la gobernadora tempranito en la mañana dijo como que eso fue un error, que Fortaleza lo envió porque eso ya no hacía falta, bla, 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 que lo iba a retirar.
al poco tiempo Tomás Rivera Chatz puso uno de sus buenos días, buenas tardes Puerto Rico, dijo que se va a aprobar. Y la gobernadora pues entonces dijo que ella no dijo que lo iba a retirar, que ella dijo que se podía retirar. Y aunque no he visto ningún aviso ni nada, pero aparentemente había movimiento hasta para tratar de aprobarlo en descargue hoy en el Senado. Yo me callo la boca y ustedes tres ahora, porque esto tiene implicaciones legales, tiene implicaciones desde el punto de vista de los derechos de la mujer, porque hay pues unas intenciones, y también tiene consecuencias políticas ya más allá de los derechos de la mujer. Yo no voy a repartir turnos. ¿Quién coge el micrófono primero? Llegó. Yo Alondra. Ha sido... Todo ha pasado tan rápido y creo que el comienzo del año ha sido abrumador en temas que dialogar. Toda la Navidad ha sido que no lo dieron. Así es. Pero en primer lugar, pues, y lo dialogábamos fuera del aire, la pregunta si en efecto ilegaliza el aborto. Hay quienes sostienen, profesoras de derecho, que han discutido que no, que todavía los artículos del Código Penal que regulan el aborto siguen vigentes, por lo que el aborto es solo ilegal cuando no lo practica un médico o se hace contra la voluntad de la mujer. Sin embargo, si bien eso es cierto, yo creo que la intención del Partido Nuevo Progresista en aras, ¿verdad?, o en el camino de limitar los derechos de la mujer a decidir sobre su cuerpo son claras, son inequívocas, y por ahí van mucho más rápido de lo que pudiésemos pensar. Y yo creo que como mujeres, ¿verdad?, este es el panel de mujeres, debemos darnos con esa realidad. Yo creo que no nos hacemos, y particularmente las que tenemos este micrófono, no nos hacemos un favor si venimos a este espacio a decir, bueno, quizás sí, quizás no. Es que por ahí van, y no van a frenar, y no van a parar por discutirlo, ni mucho menos. Así lo dijo el presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, en sus Buenas Tardes Puerto Rico. Así que esa es la realidad con la que tenemos que confrontarnos, que el PNP tiene una agenda que es política. Yo creo que no están dispuestos, ¿verdad?, a volver a perder ese grupo de electores que perdieron en algún momento a Proyecto Dignidad, y eso no lo hemos visto solo en cuanto al derecho al aborto, sino a las personas que se han ido, ¿verdad?, pescando de ese partido. Pero eso tiene una implicación bien, bien grande sobre nuestros cuerpos, y yo creo que sobre nuestra existencia. Y yo, como mujer joven que empiezo mi vida adulta, es un día bien, o sea, es horrible, ¿verdad?, pensar que nos pueden quitar ese derecho a decidir, incluso el derecho a recibir salud, porque puede tener unas implicaciones, y usualmente tiene unas implicaciones de salud. Mira, a mí, más allá del efecto directo que pudiera tener, que parece que hay un consenso en el sector de defensa de los derechos de las mujeres que pudiera tener sobre el derecho al aborto, pues no es el que más me preocupa en este momento, porque eso está como que un poco claro. Sí me preocupa muchísimo, me sigue preocupando la normalización y la adopción de este término nasciturus, de esta ficción jurídica que se pretende hacer una realidad biológica a través de legislación, y que hay mucha confusión con ella, particularmente en la gente, en el ciudadano a pie, que no entiende de estos conceptos jurídicos y que no entiende qué es esto de una ficción jurídica. Y yo ahorita explicaba y conversaba hace un rato que yo esta mañana no desayuné pollo con tostada, yo desayuné huevos fritos con tostada. Y si usted no entiende la diferencia, hay un problema bien grave. Si no entiende la diferencia entre una célula, entre un cigoto, entre un embrión y un feto, hay una distancia enorme. Si no la entiende, hay un grave problema. No es lo mismo, y a mí me preocupa que vía legislativa, con unas intenciones ulteriores de sí meterse por algún nicho, ya sea legislativo o judicial, validar los derechos, en este caso, porque no estoy hablando específicamente del caso del feto, sino de que una célula pueda tener más iguales o más derechos que una mujer, en situaciones específicas donde se cuestionan los derechos reproductivos de la mujer. Hay un caso que traje que se dio en El Salvador hace par de años,
donde se criminaliza el aborto y había una pena de 50 años o más, y esta mujer que tiene un aborto natural le dan va a cárcel por 50 años. Y esto alertó a las organizaciones internacionales porque uno de los testigos fue su médico que dijo, mira, eso fue un aborto natural, ella no tuvo nada que ver. Ella, cuando sintió que empezó a abortar, llamó a la policía, llamó a la ambulancia para decirles, mira, me está pasando, necesito ayuda. Con todo y eso, no había restricciones, no había excepciones, y va a la cárcel 50 años, le imponen una pena de 50 años, logra salir a los días por las organizaciones internacionales que alertan la voz y hacen incluso un documental. A mí me preocupa que vamos encaminados en una línea similar, donde y ya se ha discutido antes en la legislatura, el cuatrenio pasado se habló en varias ocasiones de 99 años. Por ahí van. O sea, que no es descabellado lo que estoy diciendo, ya lo han pensado, ya lo han discutido y están buscando, como dije, una vía, sea legislativa o sea judicial, para validar la prohibición total del aborto y irse en contra de los derechos reproductivos de las mujeres. Emma. Me suscribo a todo. Yo creo que hoy es un día bien triste, como dice Alondra. Yo estaba conversando ayer con mi pareja que es extenuante para nosotras como mujeres que todavía en el pleno 2026 tengamos que seguir hablando temas de hace más de 150 años. Anoche Zoe y yo cenando, de lo único que ella quería hablar y necesitábamos hablar era de esto. Sí, es que es como yo le decía. Y cenando buscando las leyes en el celular. Yo estaba igual cocinando, entonces yo decía, vamos a tener que volver a sacar las camisas de las protestas, a volver a ocupar esos espacios, y cansa que todo el tiempo, todos los años tengamos que estar las mujeres diciendo por qué el Estado se mete a regular nuestros cuerpos. Y esto va mucho más allá de lo que implica esa noticia, o sea, porque esto tiene que ver, y es algo que venía hablando también, el problema es que aquí dicen, no, ahí eso no lo dice textualmente, pero la ley se interpreta. A mí me preocupa, y dije cuando en mi intervención que yo no soy experto en derecho penal, y probablemente los abogados y abogadas que lo están interpretando desde el punto de vista de especificidad, que es un principio de derecho penal, desde el punto de vista que la ley, si hay un conflicto en artículos, pues y es un caso penal, se tiene que aplicar el más favorable al acusado o la acusada. Todo eso es cierto. Pero primero, esto tiene un chilling effect, un efecto disuasivo sobre la mujer y sobre los que practican la salud. Porque alguien puede decir, no, pues la intención de Tomás Rivera Chat es empezar a limitar. Segundo, recuérdense que nuestro derecho, o el derecho constitucional de la mujer en Puerto Rico a tomar este tipo de decisiones, descansa en el caso de Pueblo versus Duarte. Y ya tuvimos una nominada secretaria de Justicia que dijo que ese caso había quedado derogado. O sea, ¿cómo se llamaba ella? La que se colgó. Que quedó derogado Parra dijo. Por Roe versus Wade. Por el último, por Dobbs. Sí. Así que a mí lo que me preocupa es que todo esto, que si el nacituro, que todo esto, lo que estén buscando es básicamente un test case para de alguna forma llegar al Tribunal Supremo, el Supremo, que es conservador, diga, no, es cierto, Pueblo versus Duarte quedó derogado, y al otro día tendremos el proyecto de ley Rivera Chat Rodríguez Bebe prohibiendo claramente el aborto. Y yo creo que ese es el mayor riesgo que hay. Y yo lo pensé así desde que se aprobó lo del Naciturus. O sea, yo lo leí de verdad en el momento, porque número uno, las jurisdicciones que hacen ese tipo de leyes y de especificidad no son civilistas. Como dijo Ivonne, está El Salvador, está Guatemala, está República Dominicana, y con el reconocimiento del Naciturus surgieron controversias, por ejemplo, de personas que querían criminalizar a las clínicas de fertilidad que tenían los embriones. O sea, ¿hasta qué punto vamos a llegar con esa regulación? Entonces, para los que nos están escuchando, esto no se trata de
qué malas son estas 3 mujeres que están hablando de asesinar un bebé, que si está grande, que si está pequeño. Esto no se trata de eso, ya eso está regulado. El Departamento de Salud tiene unas disposiciones. Yo les hago la pregunta genuinamente, ¿cuántos de ustedes saben dónde hay un centro de aborto? No es política pública en Puerto Rico promocionar el aborto. No. Quien busca dónde están las clínicas es las personas que están interesadas, que necesitan el proceso. En Puerto Rico hay 1.3 millones de mujeres y solamente se han registrado de 1,000 a 2,000 abortos anuales y todos son en la etapa que establece el Departamento de Salud. Bien pocos son los casos que son por autorización después del primer trimestre y tienen que ver con peligro de la salud o cuando son niñas. Así que digo esto porque no es un problema real. El aborto no es un problema. Lo están trayendo por los pelos, como hacen cada cuatrenio, para tratar de convencer masas y crear este tipo de conflictos, poner las etiquetas, vamos a tener que ir a la calle, van a seguir con el tape y con el chicle de izquierdista versus derecha, y vamos a seguir destinados por 100 años de soledad a un país estancado en conversaciones que nada mueven. Y eso da miedo. Da miedo. ¿Por qué no hablamos de nutrición? Que el nivel de Puerto Rico de diabetes y de obesidad es inmenso, atándolo a lo que estabas hablando del plan de Medicaid. ¿Por qué no hablamos de dónde van a buscar los chavos? ¿Por qué no hablamos de reciclaje? ¿Por qué no hablamos de que los vertederos hay que cerrar como 18 de los 20 y pico que existen? O sea, siguen buscando temas, alándolo por los pelos cuando no son unas controversias o unas problemáticas para crear estos debates, y es frustrante. Y sobre todo, que una mujer, que la gobernadora es una mujer, esté validando este tipo de conversaciones. Y aún así, me preocupa como vicepresidenta del Partido Demócrata que al ser un proyecto de administración, ese proyecto está firmado por senadores que dicen que son demócratas. O sea, son tantas implicaciones que tú puedes ver de esto: el comportamiento de la gobernadora, la regla y la vendetta obviamente del sector conservador, cómo aquí políticos que dicen ser demócratas no conocen lo que es ser demócrata versus republicano. O sea, esto levanta una serie de banderas que podemos estar, ¿verdad?, discutiendo 55 programas más, pero al final se concluye en que es preocupante y fatal para nosotros. A mí me estuvo curioso la descoordinación nuevamente de comunicación que hay. O sea, ¿cómo explicamos? Primero, que esto se haya presentado el lunes, el mismo día que se presentó el de reforma contributiva, que es el proyecto grande de la gobernadora en este momento, que tiene otros problemas, pero por lo menos, fíjate, por lo menos se está hablando de una idea de la gobernadora. Correcto. Que afecta a la gente positivamente. Correcto. Y pues hay quien tiene preocupaciones, esto, lo otro, pero ella llevaba 2 días que la discusión era sobre algo que ella proponía. Sí. Entonces, ¿cómo podemos explicar que la propia Fortaleza envíe un proyecto sobre aborto, aunque diga que no es de aborto, ese mismo día? No hay ni un comunicado de prensa. O sea, cuando a mí me llegó, yo tuve que mirar la fecha. Y tú misma y vos me preguntó fuera del aire, ¿pero cuándo fue que lo presentaron? El lunes. El lunes. Sin un comunicado de prensa, sin nada. Entonces la gobernadora esta mañana dice que fue un error. El video está, o sea, ella dijo que fue un error, que esto se preparó antes del proyecto de Nacituro, cuando la exposición de motivos habla del proyecto de Nacituro y que dice que esa es la justificación para este proyecto, que dice que lo va a retirar, que entonces después Tommy sale y después por la tarde dice que no, de verdad no lo va a retirar. O sea, ¿cómo explicamos ya? Lo más importante es el tema sustantivo y lo que ustedes han hablado. Pero es lo que yo llevo tiempo diciendo en mi programa: la gobernadora, gran parte del daño de la gobernadora es autoinfligido. Sí. Sí, yo creo que tú lo dijiste una vez, parecería ser que falta de capacidad, ciertamente. O sea, ella no tiene, ¿cómo es que dice en inglés? Your ducks in a row. O sea, ella no está al tanto de lo que está sucediendo. Hay gente que actúa por encima de ella. Y como bien decía, ella llevaba 2 días con ganando terreno en ese aspecto de los cambios que venía a hacer al pago de impuestos. Y de momento, pues surge esto que la pone no solo en una posición de darle una explicación al país, sino una vez más a pelear internamente con su partido. Sí. O quizás no fue una pelea, pero esa descoordinación no luce bien y al contrario es consistente con lo que hemos visto, ¿verdad? Con un PNP desarticulado, incluso ese que ganó con la mayoría y que barrió. Mira, yo veo primero, en principio, un intento de la gobernadora reconociendo que sus números estaban arrastrados, de iniciar este año
más ordenada, con más coordinación con sus jefes de agencia. Vamos a hablar entonces, a cambiar el tema de Luma, vamos a hablar de asuntos contributivos, pero entonces se autoboicotea. Presenta esto y ni siquiera han podido coordinar este tema. O sea, si tienes el tema de la mal llamada reforma contributiva, porque vas a matarlo con este otro, porque tenías un tema que pudiera sacarle punta política positivo, entonces traes algo que siempre ha sido controversial y te viene a opacar y te mata. Se mató el tema de los proyectos contributivos. Entonces no hay coordinación, que me sorprendió ni siquiera en el mismo Senado. Porque esta mañana yo escuché al presidente de la Comisión de los Jurídicos, de Rivera Chats, que es uno de las joyas que él tiene en su caucus, decir que este proyecto era innecesario, que en su opinión él lo retiraría. Y viene Tommy, eso no lo sabía. Entonces, bueno, porque Tommy lo que está es... Lo descargó, lo relevó a él mismo de la Comisión de los Jurídicos. Porque Tommy lo que está es en su agenda de tragarse lo poco que le queda de Proyecto Dignidad y del ser el más ultraconservador y pero moralista. Jennifer aprendió algo. Por lo menos vi que aprendió algo del cuatrenio pasado. No se enfrascó en una pelea de tú a tú para decir, esto no va, porque lo digo, porque esto es mío, que no sé qué. Bueno, espérate, déjame hacer porque tuvo esta discusión. Ella dijo que lo va a retirar. Los gobernadores no pueden retirar proyectos de ley, igual que no pueden radicar proyectos de ley. Fue presidenta de la Cámara. O sea, igual que no pueden radicar esto. Yo mañana empiezo mi semestre en la UPI del curso de separación de poderes. Va a ser el primer ejemplo. No. Presidía la Cámara cuando yo la veía. Como el tercer día, yo siempre le hago las preguntas. Ven acá, ¿y cómo un gobernador radica proyectos? Y todo el mundo se queda. Y yo, no puede radicar proyectos. Eso de proyectos de administración es una tradición. Correcto. El gobernador le envía una carta al líder de su partido, si es el presidente, si es el mayor del presidente, que el gobernador está interesado. Normalmente lo manda el secretario, el asesor en asuntos legislativos. El gobernador interesa que usted radique este proyecto, y entonces el presidente del cuerpo lo radica, pero el presidente del cuerpo se puede negar. Yo siempre digo en mi clase, el día que tengamos un gobernador o gobernadora independiente que no tenga legisladores, no va a poder presentar legislación, va a tener que decir, aquí tengo una buena idea, ¿alguien quiere radicarla? Inclusive en Estados Unidos eso tampoco existe. Los presidentes lanzan una propuesta y un senador o un representante de su partido la convierte en un proyecto de ley. Que trabajan con Casa Blanca. Así que cuando ella dijo que lo voy a retirar, legalmente ya no lo podía retirar, pero siempre hay la diferencia. Si un gobernador envía un proyecto de administración y al otro día se arrepiente, normalmente se le permite retirarlo, pero Tommy, básicamente, en la agenda política, dijo, no, aquí yo voy a demostrar que yo soy el más ultraconservador de todo el PNP. Pero ella recogió y dijo, yo no voy a pelear por esto. Pero entonces lo va a tener que firmar. Va a tener que firmar perpetuando pues toda esta imagen de una agenda contra los derechos de la mujer. Porque si ella misma por la mañana dijo que no hacía falta, está ella ahí diciéndolo en Tele 11, que no hacía falta, que ya esto estaba legislado. O sea, parte del debate, porque ayer estuvimos todo el día, que yo tenía con Zoe, los dos decíamos, pero ¿por qué enviaron esto? Entonces, cuando yo no sé por qué se envía algo, yo empiezo a sospechar. Si yo no estoy claro por qué tú enviaste un proyecto de ley que hace X o Y, Z, pues yo trato de buscar el entrelínea o lo que está detrás. En términos de la operación, y voy aquí a hablar de experiencia propia, yo estuve en los dos lados. Yo fui asesor en asuntos legislativos de Hernández Colón y obviamente luego gobernador. Sí, el asesor en asuntos legislativos, por lo menos cuando Hernández Colón era gobernador y cuando Joel Montalvo era mi asesor, tiene bastante espacio para unos proyectos que son de administración, pero que no son de primeras planas. Pues él decide qué día los envía. ¿Entiendes? Y el gobernador no lee cada letra. Pero por otro lado, hay unos proyectos que el asesor en asuntos legislativos sabe que son importantes para el gobernador o gobernadora en este caso, o de su propia agenda, que tú no lo haces hasta que el gobernador no te corrigió la última línea y hasta que el gobernador no solamente te dice, ok, esto lo vas a enviar el jueves y quiero un comunicado de prensa y quiero que diga tal cosa. Y entonces esto lo mandan el lunes. O sea, alguien pensaba, si alguien en Fortaleza pensaba que esto no iba a generar controversia, a ese alguien lo tienen que votar. Y si lo enviaron sin que la gobernadora lo supiera, lo tienen que votar. A menos que la gobernadora esta mañana no nos dijera la verdad y que ya de verdad supiera lo que estaba pasando. Bueno, no hay estrategia. No hay estrategia. Y no votan a los que tienen que votar. Eso ha sido la experiencia. Nos están sonando la musiquita. Cuando regresemos, podemos redondear este tema,
Pero la realidad es que lo que está pasando allá en Estados Unidos con los operativos de ICE, la muerte o asesinato, como la queramos llamar, de esta mujer, que los videos los hemos visto desde todos los ángulos, y la reacción gubernamental y la reacción desde el punto de vista de protesta, eso y otros temas del escenario federal e internacional. Hubo reunión hoy en Casa Blanca con el vicepresidente y el secretario de Estado del ministro de Relaciones Exteriores de Groenlandia y de Dinamarca. Con esos temas regresamos en el panel 3 y contando luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que nos estén escuchando, nos estén viendo en vivo, son las 5:27 de hoy, miércoles 14 de febrero, y estoy aquí en el panel con Emma, Alondra e Ivonne de 3 y contando. Una pregunta en paréntesis, ¿van para la fiesta? Sí. Así es. Bueno, pues a lo mejor nos vemos. Yo voy de seguro mañana, voy a hacer el programa jueves y viernes, pero mañana me quedo, no a dormir, pero me requedo, y probablemente el viernes creo que nada más voy a hacer el programa, y el sábado pues estamos planificando darnos la vuelta para allá, así que sabe yo si nos cruzamos. Bueno, todo el mundo ha visto, todos los que no estamos desconectados de estos temas, el video de este oficial de ICE, los 3 disparos a la mujer, muerte instantánea, horrible a mi entender, no hay forma de justificarlo, no hay ninguna forma de justificarlo desde el punto de vista, inclusive si uno aceptara la teoría de que él estuvo en peligro, y se ve que ya está virando el carro, pero si uno aceptara la teoría, no justifica 3 disparos a una mujer. Pero más allá del incidente como tal, el hecho, lo que ha pasado después. Primero, sin ninguna investigación, el propio presidente y la secretaria de Seguridad Nacional ya adjudicaron. El Departamento de Justicia oficialmente se ha negado a investigar. 6 fiscales de carrera de Minnesota, fiscales federales de carrera de Minnesota, renunciaron porque 2 cosas. Se negaban a investigar si hubo violación de derechos civiles, y el Departamento de Justicia tiene una unidad solamente para eso. Y por definición, cuando tú estás investigando violación de derechos civiles, es que estás investigando a algún funcionario gubernamental, estatal, municipal o federal, porque quien viola los derechos civiles es el gobierno cuando te viola tus derechos. Pero no solamente eso, sino que ahora quieren investigar a la esposa de la Oxisa para ver su trayectoria política. Y yo no sé, porque ya con la era de Artificial Intelligence, pero a mí me salen, yo no estoy tanto en TikTok, yo todavía no he llegado tanto a TikTok, pero en mi Twitter me salen tantos videos de de esta gente de ICE rompiéndole cristales de los carros, arrestando personas, después descubriendo que inclusive que son ciudadanos americanos. ¡Ay, perdón! Nada, partiendo del incidente allá en Minnesota, ¿qué reflexión les merece? Horrible lo que está sucediendo, y yo creo que en el contexto... Tú que estuviste por allá, ¿te llevaste el pasaporte? Me llevé el pasaporte. Yo llevo viajando con mi pasaporte desde diciembre del año pasado, que estaba pasando lo de la persecución contra las personas que denunciaban el genocidio en Gaza. Desde ese momento yo estoy viajando con mi pasaporte. Yo nunca cuando viajaba a Estados Unidos me llevaba el pasaporte, y últimamente sí. Y en Denver hubo protestas por lo que pasó en perdona que te interrumpí, pero es que tenía la curiosidad, si no era darle consejo. Saque su pasaporte. Si usted va a visitar al primo, a quien sea, en Nueva York, en Florida, en Orlando, llévese su pasaporte. Vemos un gobierno estadounidense y una administración Trump que no solo quiere prender en fuego el mundo, quiere prender en fuego su nación también. De eso no debe haber duda. Porque no es la primera instancia, ¿verdad? ICE es solo uno de las herramientas y los brazos que ha utilizado el presidente Trump para insistir en la violencia, en la criminalización de unos grupos particulares. En este caso, mayormente por cuestiones de raza, pero como bien reseñaba Aníbal, también hay una cuestión de disidencia, ¿verdad? El disidente que está vigilando lo que está haciendo ICE, también hemos visto videos como se le acercan, incluso como le dicen, aprende de lo que sucedió, que es una amenaza. Así que no quiero separar mi comentario de, por ejemplo, lo que sucedió en Venezuela. O sea,
a Trump no le importa la democracia. Y eso no debe haber duda de eso. Y las personas que planteen lo contrario, pues se mienten a sí mismos, allá ellas, pero a Trump no le importa la democracia, no defiende la democracia en su territorio, no la defiende tampoco en otros territorios. Así que yo creo que hay que nombrarlo, yo creo que hay que estar atentas, como decía Emma, ha sido mucho para digerir, pero parecería que la política va también incrementando su rapidez a medida que pues las redes sociales forman parte de nuestras vidas, ¿verdad? Quizás en algún momento cuando uno leía la historia, pues estos cambios eran un poco paulatinos, y no, que Hitler no salió de la noche a la mañana. Bueno, Trump no salió de la noche a la mañana, pero yo creo que esto es un segundo término muy distinto a lo que vimos en su primer término, mucho más agresivo, y cumple con su propósito. No es lo único, ¿verdad? Ha enviado la Guardia Nacional, también ha estado en los que él ha estado en pugna política y en discusiones y en argumentos. Allí le manda la Guardia Nacional. Así que... Y cortándole fondos federales que tienen asignados simplemente pues porque el alcalde o el gobernador de alguna forma se le enfrentó políticamente, claro, que es lo que exacto, sí. Que es lo que se supone que es la democracia. Así que es un hombre violento. Yo creo que está poco a poco también reuniendo el poder en su figura, que sí que viene estando en la definición de lo, ¿verdad? Lo contrario a lo que es la democracia. Así que para mí, como independentista, pues tengo que también plantear la pregunta si esa es la nación a la cual, uno, queremos unirnos, o dos, bajo la cual queremos permanecer, bajo su yugo, ¿verdad? Así que no es complejo y... Yo eso me lo pregunto un poco popular, imagínate. En los Estados Unidos de hoy. Mira, ese video donde ICE asesina a esta joven madre, se ha visto en cada rincón, en todos los rincones del mundo, y no hay manera de justificar que esta mujer lo hizo con intención de matar a un agente de ICE. Está bien claro lo que ocurrió allí. Lo que me da asco, porque me da asco, es escuchar a Kristi Noem decir que la secretaria de Seguridad Nacional, a la secretaria de Seguridad Nacional, que esto iba a ser investigado como un acto de terrorismo doméstico, y que esta mujer pertenecía a una organización de activismo, organización que estaba adiestrando a voluntarios como ella o como otras personas, ¿no? Como yo, como Alondra, es que estaban adiestrando a las personas en cómo utilizar los vehículos de motor, los carros, los autos, para matar a agentes funcionarios de orden público federales. Yo escuché eso en una conferencia de prensa y lo escuché repetido por J.D. Vance y por el presidente Trump, y es asqueante. Y me recuerda mucho esta película, yo no sé si ustedes vieron Minority Report, con Tom Cruise, buenísima, donde el Estado, claro, es de ficción, a mí se me olvidan las podía películas. podía predecir cuándo se iba a cometer un crimen, un delito, quién y dónde y cuándo. Entonces, actuando con esa predicción, intervenían a la persona y la arrestaban o la ejecutaban. Pues entonces aquí se ha creado un estado de pánico de que esto es una terrorista, y sabemos que ella quería matar, y sabemos que las organizaciones, sin tener pruebas, están adiestrando para matar a funcionarios de gobierno, así que preventivamente hay que intervenir con ellos como terroristas, que es lo mismo que está pasando con Groenlandia. No, es que hay una suposición de que van a invadir China o Rusia y esto va a ser un caos, y ante eso que pudiera estar ocurriendo y ese pánico de que pudiera estar ocurriendo, pues nosotros tenemos que intervenir y suspender lo que son derechos fundamentales, ya sea individuo o, en el caso de Groenlandia, que perdona que me salte de tema, derecho internacional. No, pero el paralelismo, o sea, la analogía que hiciste es muy correcta, o sea, es un uso del poder del gobierno bajo unos supuestos que ellos mismos le imponen a la ciudadanía, que no tienen nada que ver con la realidad. La construcción y la creación de la amenaza. Sí. Del miedo.
Es importante el miedo. Para poder hacer eso, él tiene que estar constantemente con el miedo. Emma. Trump está desatado desde su existencia. O sea, yo coincido con todas y sobre todo me frustra cómo ya hay un poder sin rendición de cuentas. O sea, nosotros no podemos creer en el sistema. Ya no podemos crear un sistema de justicia en donde históricamente se investigaban los asesinatos por derechos civiles, como tú mencionas. Y es bien importante mencionar el contexto. Esto surge en Minneapolis, en Minnesota, en donde también mataron a George Floyd. Sí. En el 2022, que lo mataron asfixiado agentes de la policía. Así que a mí me preocupa mucho cómo ha aumentado ese discurso de odio, porque podemos estar, ¿verdad?, analizando si procede o no una política de migración, etcétera. Eso no importa. El punto es el mensaje como se está llevando. Él abrió la puerta al odio desde el día 1. Y fíjate, es la primera vez que a mí me ha dolido y me ha preocupado que un político ha cumplido lo que ha prometido. Es la única vez, porque todo lo que él dijo que iba a hacer lo hizo y está explícito en Proyecto 2025, que siempre alegaron que no era de la administración Trump, ¿verdad? A mí me asusta mucho, y como estaba diciendo Ivonne, da asco, y sobre todo en las redes locales, cómo estaban diciendo, están buscando fotos de ella cuando no era gay, que se veía bonita, para que la gente le tenga pena, pero no ponen las fotos ahora de ella que era lesbiana, que tenía el pelo violeta, que si no sé qué, y yo, pero ¿y de cuándo a cuándo? Eso es un tema que la gente se atrevía a hablarlo y a mencionarlo tan abiertamente y públicamente, así que yo me reitero lo mismo. Trump abrió el discurso de odio y le está quedando espectacular el papel. Nos está sonando la musiquita. Cuando regresemos, quiero un poco redondear el tema de estas cosas, porque por ejemplo esta semana también salió que están investigando al presidente la banca del Fed. O sea, esta cosa de utilizar el Departamento de Justicia simple y sencillamente para perseguir a los enemigos. Uno había oído que eso a veces podía pasar, pero ya es una cosa, y quisiera que reflexionemos cuando regresemos. Sí, hay protestas y lo estamos viendo, pero yo no percibo una indignación en el pueblo americano. Los dejo con esa preocupación mía cuando regresemos luego de la pausa. Quédate en sintonía de Radio Isla para acceder al análisis más profundo de Puerto Rico y el mundo. Aníbal Acevedo Vilá, Sobre la Mesa, por Radio Isla. Radio Isla 1320. Información responsable, análisis profundo y la voz que conecta contigo. Esto es Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, ya en el último segmento. Los que nos estén escuchando, nos estén viendo en vivo, son las 5:44. Continúo conversando con el panel 3 y contando, con Emma, con Alondra y con Ivonne, y las dejé con mi percepción. O sea, yo cada vez que sucede alguno de estos o expresiones de Donald Trump o acciones de Donald Trump o cosas provocadas por Donald Trump, como el asesinato de esta mujer, pues digo, ok, esta es la gota que va a colmar la copa. Y más allá de que salgan senadores demócratas o con, pues un sentido de indignación generalizada en el pueblo norteamericano, pero yo no lo veo. Y no estoy diciendo que él va a ganar las elecciones, yo creo que va a perder las elecciones de medio término, pero es tan crudo lo que él hace, burdo, asqueante, como he usado la palabra, que yo no sé si primero es evidente que tiene un % altísimo de la población que lo sigue y que le acepta todo esto, y una normalización, o sea, no sé, yo lo decíamos fuera de la ley, lo voy a decir, por menos que eso nosotros sacamos a Ricky Rosselló, por muchísimo menos que eso, y habían estadistas y PNPs indignados. Entonces yo digo, pues ¿dónde está la indignación en la generalidad del pueblo norteamericano? Yo creo que esto demuestra que no tanto tiene que ver con el famoso péndulo. Sin embargo, se ha normalizado esto, y yo creo que es que la gente ya dice, esperamos algo peor, cada vez más, esperamos eso ya se esperaba de él. Pero yo pienso que en Estados Unidos el reto es la organización, porque si hay protesta, la mayoría en encuestas, la gente está indignada con lo que está pasando, pero no tienen, no sé si por el territorio o la extensión de la tierra, valga la redundancia, se hace más difícil organizarse.
Pero coincido en que si esto hubiera sido en Puerto Rico, hace tiempo Trump ya no sería gobernador. Entonces, no sé qué pasa, no sé si es una frustración o un estancamiento colectivo. Sí pienso que hay una indignación, pero no está esa parte de ejecutar, como tú bien mencionas, porque yo recuerdo cuando Trump ganó en el 2017, que se hizo la toma de posesión, Zulma y yo fuimos a la marcha, al Women's March. Nosotros estuvimos al Women's March y habíamos casi 1 millón de mujeres allí. Pero eso, con el tiempo, pues yo creo que se normalizó y es bien peligroso. No sé qué piensan ustedes, pero sin duda creo que si Trump estuviera aquí, hace tiempo ya no hubiera sido gobernador. Yo creo que hay muchos elementos y reducirlo a una sola razón, pues me parece injusto. Uno de los elementos, yo creo que todavía el Partido Demócrata no ha podido presentar un rostro que sea como ese rostro de indignación, de consenso y que pueda palabrar el discurso de la oposición del país. Hay muchas organizaciones, sí, de activismo que actúan, pero hay un fenómeno que ha sido poco discutido y poco atendido y que, de hecho, yo lo traje en una de las reuniones del Frente Amplio de Acción Social, y es la fatiga del activista. Hay tantos frentes que estamos atendiendo a la vez, fuera de lo ordinario, a lo que estábamos acostumbrados, que yo misma estoy agotada, estoy intoxicada, estoy cansada, estoy frustrada. Entonces damos para adelante y mira con qué nos encontramos, con un tipo que tiene total menosprecio ante derechos fundamentales, porque antes había una línea donde uno podía más o menos decir hasta aquí va a llegar, porque de ahí no se puede mover. Pues no, este tipo no respeta las fronteras y los derechos. Y además de esa fatiga en el activismo, el gobierno federal los está asfixiando. Sí. Porque los recortes en fondos federales y en programas les han recortado significativamente los fondos con que ellos operan y pueden darle no tan solo servicio a las comunidades vulnerables, que en este caso pues inmigrantes, que ha estado el tema de los inmigrantes, las mujeres, la comunidad LGBT, sino que también para operar ellos. Así que se cierra. Yo lo veo en las organizaciones en que yo estoy. Hay que sentarse a decidir, bueno, qué es lo que podemos hacer con lo poco que tenemos. Y están agotados, están bien agotados. El miedo, y sorry que te interrumpa, pero el miedo es real. El miedo es real, y lo que estamos viendo en esos videos, nada más con lo que pasó en Minnesota, que mataron a esa muchacha, la gente también se abstiene, porque, bueno, mi hermano vive en Texas, en Houston, es abogado de inmigración, y la pareja también, y me dice, si hay una guerra civil, ustedes saben dónde yo voy a estar. Y él me dice, yo no me atrevo a hablar inglés afuera, yo no me atrevo. Entonces, ¿cómo se atreverían a ir a una marcha en esas circunstancias? Mi hija allá en Los Ángeles me envió en el chat de la familia, parece que en las redes sociales, algo de donde estaba ICE, y puso, están a 2 minutos de donde yo vivo, y yo le dije, cuidado. Sí. Yo le dije, cuidado. Sí. O sea, yo creo que, y no, quizás no es por ser fatalista, pero yo creo que es la hora cero, porque si esto se normaliza, como estamos viendo que va en camino, y en efecto no hay, como bien decía Emma, ningún grupo capaz de organizarse para hacerle frente, pues por ahí van a seguir, no van a parar, porque ¿cuál es el objetivo? Creo que no han verbalizado así puntualmente el objetivo, pero por lo que están haciendo, pues ¿cuál es el objetivo? El blanqueamiento de la nación americana. O sea, la última vez que había un líder que fue tan claro con eso como objetivo, pues sabemos lo que sucedió. Y es importante hablar de estos espacios, que esos cambios y esas situaciones históricas no suceden de la noche a la mañana, ni tampoco llega un PSA, esto va a pasar. Entonces pues me preocupa grandemente que pues claro que le están quitando fondos a las organizaciones activistas. No era para menos que él estuviese planteándose cambiar el paradigma de lo que ha sido los Estados Unidos en poco tiempo, pero lo que ha sido la nación americana en algunas décadas, y también estuviese subvencionando para que le hicieran frente. O sea, no. Y en ese aspecto, pues yo creo que hay un llamado de urgencia en la nación americana. Para nosotras en Puerto Rico, una vez más, también nos llega la hora cero. Yo, francamente, y creo que así lo ha reconocido el gobierno de Jennifer González,
no hay nada que buscar allá. No hay nada que buscar. No solo porque las puertas no están abiertas sobre la estadía para Puerto Rico, pero porque ¿qué hacemos nosotros? Que como bien decía, aquí hablamos español, por favor. ¿Qué hacemos nosotros mirando para allá? Pues no estoy muy segura. Así que son como, ¿verdad? Como dos frentes que preocupan. E insisto, yo creo que eso va atado con la política internacional de los Estados Unidos y nos estamos acercando a momentos históricos que no terminan bien. Ok, Groenlandia, quizás para que la gente que nos sigue estos temas de cerca, Groenlandia, que estamos aprendiendo también un poquito de Groenlandia y Groenlandia es parte de Dinamarca, pero definitivamente tiene mucha más soberanía o autonomía que la que tenemos nosotros aquí en Puerto Rico bajo Mucha el Estado gente Libre. no sabía que estaba en el continente americano. Bueno, pero de todo, o sea, por ejemplo, hoy en la reunión en Casablanca estaba el ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca y el ministro de Relaciones Exteriores de Groenlandia. Jamás en un tema como ese en Puerto Rico van a llevar, o sea, nada, yo no conozco la relación jurídica, pero es evidente, pero pertenece a Dinamarca. Dinamarca es país fundador de la OTAN, NATO, de la OTAN. Y entonces el presidente lleva, después de lo de Venezuela, que no nos da tiempo a hablarlo hoy, creo, no sé si es verdad que Trump dijo que, ¿cómo es que se llama la presidenta? Delcy. Que Delcy era fantástica. No sé si es verdad que lo dijo, pero nada, de eso hablaremos, tenemos tiempo para volver a hablar de Venezuela. Entonces tú tienes al presidente de los Estados Unidos diciendo, nosotros si no es a las buenas, es a las malas. A un país aliado. ¿Dónde va a detenerse esto? No se va a detener. Él convirtió la política exterior en algo transaccional. Punto. O sea, él no respeta los límites, como estaba mencionando Ivonne. No hay, ¿verdad? Esa línea. Y... Sí, pero tomar por la fuerza a Groenlandia, pues va a ser una victoria militar, porque eso se lo limpian en nada. Pero yo creo que destruye el liderato moral de Estados Unidos con sus aliados. Sí, y sería una guerra con Europa. Por eso. O sea, no es solamente Groenlandia y Dinamarca. Esto abarcaría mucho más. Mucho más. Porque incluso yo estuve leyendo y el intento de Estados Unidos, ¿verdad?, adueñarse de Groenlandia fue cuando compró Alaska. Pero ellos no aceptaron. Después, en la Segunda Guerra Mundial, volvieron a hacerle el acercamiento creo que Roosevelt también ofreció que sé yo cuántos millones. 100 millones, una cuestión así. Dijeron que no. Después, en la Guerra Fría, es que se acuerda lo de los radares. En el 2009 es que Dinamarca y Groenlandia hacen el acuerdo de un tipo de autodeterminación. Y entonces, en el 2019 es que Trump empieza a fastidiar, pero como uno diría. Como ahora está de moda, estaba escuchando a uno de los dos ministros diciendo que la presencia militar de Estados Unidos en Groenlandia es cada día menos. Y tienen las bases allí, pues, si tienen unas bases allí, o sea, si necesitan, o sea, dieron los números, cuántos tenían en la Guerra Fría, cuántos tenían después y cada día tienen menos. Entonces, pues uno es tan difícil. Es tan lame la excusa también para decir que ellos tienen que apoderarse de Groenlandia ante la posible amenaza de China y no Rusia. No hay ningún informe de inteligencia de cosas. Si estás tan preocupado por mí, cuando empiezan a invadir, yo te llamo y me vienes a rescatar. Pues eso es nada, eso es la OTAN, eso es la OTAN. Esa es la OTAN. Sí. Y atándolo esto a, ¿verdad?, lo que preguntábamos, si el pueblo norteamericano está de acuerdo con Trump, pues yo creo que es regresar a sus raíces del poder imperial que se impone, que no pregunta. Y pensábamos que habíamos superado esa batalla, pero ciertamente no. No se ha superado porque, como bien decía Aníbal, una pensaría, y aquí por menos salimos millones a la calle por días consecutivos para sacar un gobernador, y allá no tan solo la gente, olvídate de la gente, ni el Congreso está haciendo lo que tiene que hacer, que es mínimamente asegurar sus poderes. Mira, aquí el bizcocho del poder está repartido. Esto es mío, no es tuyo. Ni eso. La guerra la declaro yo. La guerra la declaro yo y no te lo voy a permitir. Mira, 80 años de tratar de poner en práctica un derecho internacional y unas leyes de convivencia internacional que requerían que alguna potencia mundial requería de su buena fe para ponerlas en vigor, y en todos estos 80 años había sido Estados Unidos quien de repente se han convertido de ser el defensor de los derechos fundamentales y del derecho internacional a convertirse en la primera amenaza mundial.
Bueno, pues con esa nota pesimista terminamos por hoy, pero mañana empezaremos a ir subiendo y a ir bajando. Exacto. Por lo menos. Nada, con eso yo me retiro por hoy. Ya ustedes saben, mañana nos volvemos a ver a eso de las 3:55, 4 de la tarde. Y sí, yo llegaré allí después de haber subido la North Sagaray. Y más tarde en la noche bajaré hacia mi casa. Nos vemos mañana desde la fiesta de la calle San Sebastián. Buenas tardes, buenas noches para todos y todas. Cuando Puerto Rico busca respuestas, escucha Análisis.